Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 20 de agosto de 2019. Primero el Evangelio, esa es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 27. Renovándonos para compartir el Evangelio, es así como se llama este devocional. Está basado en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 13. Antes de leer el pasaje les comparto para introducirme. El Señor se acercó a los seres humanos, pero no siempre los seres humanos se acercaron a Él. Eso me refiero a cuando Él se encarnó entre nosotros, pero eso sigue sucediendo el día de hoy. La experiencia en su propia tierra que nos presenta el siguiente pasaje fue una señal de incredulidad de aquellos que lo conocían, porque Él fue a su tierra, al pueblo donde creció, donde se desarrolló. Y resulta que la incredulidad que mostraron ellos nos advierte de cómo funcionan las cosas en ocasiones aquí en el planeta Tierra. Cabe decir que el pasaje nos aclara un hecho muy importante. Jesús vivió en su tierra, en su pueblo, entre los suyos. Él estuvo ahí y no fue a estudiar, como dicen algunos, a Egipto, a las pirámides de por allá, y fue uno de los iniciados, y un montón de leyendas que algunas personas escriben y algunos otros se las creen. No, él estuvo en su pueblo y seguramente fue un carpintero, fue el hijo del carpintero y seguramente le ayudaba a su padre y debió hacer muebles muy hermosos y debió cobrar con justicia y debió ser la persona más honesta del pueblo. Por otro lado, el pasaje nos dice que el pasaje no nos dice que su poder se hubiera limitado, porque vamos a leer ahorita y va a tener sentido esto que estoy diciendo. No dice que se debilitó su poder o alguna cosa, no, lo que dice es que las personas no se acercaron a sus milagros y a su poder. Es decir, no significa que él haya perdido poder, sino que la gente se perdió la oportunidad de experimentarlo. Leamos el pasaje. Dice así, es el Evangelio de Marcos 6, 1 al 13. Dice: Y salió de ahí y fue a su tierra, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿De dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Podemos notar que sí hizo milagros. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaban asombrados a causa de la incredulidad. Se refiere a él, estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Cualquier lugar que no os reciba ni os oiga, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiese. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dios no puede hacer mucho por aquellos que no le buscan. Aunque Él quiere salvar a todos y bendecir a todos, aquellos que no le buscan no tienen la posibilidad de experimentar su gracia, porque Dios no forza a nadie a ser bendecido. La terrible realidad de la humanidad es que está alejada de Dios y vive sin disfrutar la bendición de la salvación de Dios, la salvación del Todopoderoso. Ahora bien, ¿por qué se expuso el Señor al desprecio de su pueblo, de los suyos, de su pueblo, de su aldea donde creció? ¿Por qué se expuso? Les voy a decir: porque Él no deja a nadie sin la oportunidad. Aunque aquellos no creyeron en Él y lo sorprendieron por su incredulidad, no podrán quejarse esas personas en el juicio divino y no podrán decirle a Dios: Señor, es que nadie me dijo, es que no recibí el mensaje. No podrán decir eso. Tampoco podrán quejarse quienes están escuchándome estos devocionales cada día. Ay, disculpe, si usted es la primera vez que escucha este devocional en la torre, porque ya le hice responsable. Yo, cuando leo la Biblia y la leo y la estudio, Dios mío, soy altamente responsable de responder a ese mensaje del Señor. Y somos más responsables que el que nunca ha recibido el mensaje. Jesús es el Dios que da oportunidades a los hombres y mujeres. Durante estos días que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, usted y yo juntos, y yo lo leo y se lo comparto a usted, estamos teniendo la oportunidad de conocer al Señor mejor y de ser discípulos de Él.
Después de haber sufrido el desprecio de su pueblo, el Señor siguió su camino predicando, pero para tener un alcance mayor, establece una estrategia que involucra a sus discípulos. La estrategia y las condiciones de la misma nos enseñan algunas de las características relevantes de nuestra fe. Porque recuerda, los envió a predicar. Y eso que hizo el Señor en este pasaje que ya leímos, nos enseña algunas cosas acerca del perfil del cristianismo. En primer lugar, Él renueva nuestras relaciones. La estrategia de mandarlos de dos en dos exalta la naturaleza comunitaria de la fe. Los cristianos no estamos solos. En la fe siempre se usa el plural, proclamamos, y no proclamo, sino proclamamos. Hablamos de Cristo y no solo hablo de Cristo. El reino de Jesús vino a establecerse en una comunidad y no en una sola persona. Ciertamente el reino de Cristo es el corazón de cada ser humano que recibe a Cristo como su rey, pero ese ser humano es un ciudadano del reino. Y en un reino hay ciudadanos, no ciudadanos, ciudadanos, y todos forman parte de una comunidad. No somos lobos solitarios, somos ovejas, y las ovejas, ya lo hemos dicho acá, son torpes. No tienen alas, no tienen colmillos, no pican con un aguijón, no tienen patas veloces, no son altas, son chaparritas. O sea, son bastante vulnerables. ¿Cuál es su fuerza? Estar juntas, estar juntos todos. Cuando vienen los depredadores, todos los machos se ponen alrededor de un círculo. En el círculo más cercano, más pequeño, están las hembras, y en el centro los pequeños. Y ahí están esperando a los depredadores. Y sí, posiblemente el depredador se lleva a uno de ellos. Sí, así es la vida. Así es la vida salvaje. Pero no se los lleva a todos porque ellos están juntos, reunidos. Así es que, número uno, el Señor renueva con su presencia en nuestra vida, nuestra comunidad, nuestras relaciones comunitarias, nuestras relaciones interpersonales. No somos solitarios, no somos pitufos gruñones, que odio a la gente, no me gusta estar entre otros, me engento, y hay gente gruñona que dice eso, ¿no? En segundo lugar, Él renueva nuestra misión de vida. Les dio autoridad sobre los espíritus malignos. Vivimos en una lucha constante contra el mal, y quienes comparten la fe de Jesús se convierten en guerreros que combaten contra el mal. Hay quienes no lo perciben, pero todo lo que pasa en el mundo tiene un origen espiritual. Que la humanidad esté carente de valores, que no cesen las guerras y las barreras entre seres humanos no hayan sido eliminadas, no es solo un problema social, también es un problema espiritual. De hecho, se inicia ese problema en la relación del ser humano con la divinidad, con Dios. De esa relación, de esa fe del ser humano, surgen sus creencias, y de sus creencias sus valores, y de sus valores sus acciones. Así es que lo que pasa en el mundo tiene un origen espiritual. Existen fuerzas espirituales que quieren destruir a los seres humanos, y Dios ha diseñado un plan para salvarnos. Debemos unirnos a Él en este plan de salvación, compartiendo con otros el Evangelio de Jesús, porque de eso se trata la vida en Cristo. En este pasaje en donde el Señor predica en su propia tierra, nos habla de esta verdad, de esta realidad. En primer lugar, renueva nuestras relaciones porque nos ayuda a entender que debemos estar juntos con otros, que solos no tenemos fuerza. Y en segundo lugar, renueva nuestra misión de vida porque tenemos una tarea que hacer. Mientras vivimos en esta tierra tenemos una tarea que hacer, y no estoy diciendo que todos debemos ser misioneros e irnos al fin del mundo, ni que todos tenemos que ser pastores. No necesariamente. Digo, si Dios te está llamando para ser pastor, adelante. Pero lo que dice el pasaje es que ahí donde estoy soy luz, soy un agente de cambio, ahí donde quiera que estoy. El Señor en este pasaje nos enseña estas cosas. Él estuvo en su propia tierra, sí se convirtieron algunos, sí fueron sanados algunos, pero muchos otros fueron incrédulos y no se unieron a Él en la misión de transformar al mundo. Dejémosle ahí. Tengo otras enseñanzas de este mismo pasaje, las veremos el día de mañana, pero dejemos aquí estas dos enseñanzas. Él renueva nuestras relaciones y Él renueva nuestra misión de vida. La vida no se vive adecuadamente, no se vive feliz si no tenemos una misión, si no tenemos algo hacia dónde vamos. Y posiblemente tenemos un trabajo y tenemos metas en el trabajo y queremos tener dinero y queremos tener una casa más grande, o una casa, y si ya tenemos pues una casa más grande y carros y más nuevos y más lindos. Pero deberíamos tener un propósito, una razón para vivir en esta tierra más allá de todo eso. Y esta tiene que ver con el reino de Cristo, con compartir, insisto, no necesariamente como misionero, ni necesariamente como pastor, sino compartir como abogado, como doctor, como comerciante, como vendedor de dulces, como aseador de calzado, como lo que sea que somos, ahí compartiendo vida con los que nos rodean, porque Él renueva, insisto,
Él renueva nuestra misión en la vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.